Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación del material de la unidad número 3. En esta unidad aprenderemos a manejar la información de la etiqueta de eficiencia energética. Para iniciar veremos unas recomendaciones para seleccionar un equipo eficiente. Continuaremos con algunos ejemplos de tecnologías de electrodomésticos que son objetos del reglamento, como es el caso de lavadoras, neveras, motores. Veremos cómo calcular el ahorro energético en los equipos. Determinaremos unos pasos para interpretar el ahorro energético en las facturas tanto para energía eléctrica como para gas natural. Y finalizaremos con la revisión del marco legal o normas que regulan al sector de los electrodomésticos. El reglamento técnico de etiquetado establece cuáles son las bases normativas obligatorias para el etiquetado de eficiencia energética en el país. Lo que busca esta actividad es permitir brindar información sobre eficiencia energética de ciertos equipos como son neveras, lavadoras, calentadores, aires acondicionados y motores a los usuarios, con el fin de que los usuarios, es decir, los colombianos, podamos elegir o comprar electrodomésticos y gasodomésticos que sean energéticamente más eficientes. Para seleccionar entonces el equipo que sea energéticamente más eficiente, es necesario comparar las características entre equipos de características similares. Y esas características son las que se encuentran detalladas en la etiqueta de eficiencia energética. El porte de la etiqueta energética es obligatorio para los equipos que son objeto del reglamento. Esto con el fin de brindar la información de consumo y de desempeño y así incentivar a los compradores que adquieran equipos que sean más eficientes energéticamente, lo cual se va a traducir en un uso racional de las fuentes de energía y también en una reducción en los gases de efecto invernadero. Esta es la razón de ser de todo el tema del etiquetado. Tener entonces una información clara y comparable para incentivar a los usuarios a comprar equipos que sean más eficientes energéticamente, lo cual va a llevar a un mejor uso de las fuentes de energía, un uso racional de las fuentes de energía y una reducción por ende de los gases de efecto invernadero. Esta es la clave entonces de nuestro curso y de la etiqueta como tal. Toda persona que se encuentre proporcionando o vendiendo equipos que sean objeto del reglamento tiene que capacitarse y certificarse. Por eso estamos haciendo este curso. Y debe manejar temas como es el porte de la etiqueta, el uso adecuado de la información de la etiqueta de eficiencia energética, el uso de las herramientas de promoción. Estas herramientas las vamos a ver en la última unidad, entre otros temas. También debe manejar datos de emisiones de CO2 evitadas por el uso de equipos eficientes. Eso también lo vamos a ver en la unidad número 4. Entonces nosotros al certificarnos debemos estar en capacidad de todo esto, de poder explicar cuál es la información que contiene la etiqueta, de poder promover las herramientas que vamos a ver en la unidad número 4, interpretar la información de esas herramientas y también dar datos sobre emisiones de CO2 que se pueden llegar a evitar al usar equipos que son eficientes. Los equipos eficientes entonces el reglamento los agrupa en aires acondicionados, refrigeradores, balastros, motores, lavadoras, calentadores de agua y gasodomésticos. ¿Qué pretende entonces el reglamento con la utilización de estos equipos eficientes? Que para el usuario sea claro cuál es el ahorro en el consumo de energía y gas, cuál es la reducción en los gastos de las facturas y además mejorar la calidad de vida. Los equipos eficientes son sinónimos de mejor tecnología. Estos equipos pues están definidos en el reglamento, cuáles son los equipos que son objeto del etiquetado. Se relacionan estos equipos eficientes directamente con la etiqueta de eficiencia energética, la cual contiene información sobre un equipo, su consumo y su desempeño energético y permite comparar
diferentes equipos, pero de características similares, para seleccionar el más eficiente. Entonces, en la primera parte del material de la unidad número 3 vemos algunas recomendaciones para seleccionar un equipo eficiente. Primero, entonces, seleccionar los equipos más adecuados según nuestras necesidades. Para ello, pues necesitamos revisar cuáles son los datos características generales. Por ejemplo, yo voy a comprar una lavadora. Si yo quiero comprar una lavadora alrededor de 20 libras, de 10 kilos, entonces debo buscar equipos de más o menos esa capacidad. Pero si yo lo que necesito es una lavadora más grande, una lavadora de 20 kilos, entonces voy a buscar lavadoras de diferentes marcas, pero con características similares en cuanto a la capacidad de carga, a la capacidad volumétrica. Escoge un grupo de equipos con especificaciones iguales o similares que permitan comparar el rendimiento energético de los mismos. Escoge entre los equipos seleccionados aquellos que tienen menor consumo de energía. Elige el equipo que tenga la mejor clase energética. Recuerde que la clase energética nos va a indicar el consumo y la eficiencia también. Entonces vamos a elegir un equipo que tenga una letra menor, lo cual se traduce en menor consumo y mayor eficiencia. Una vez dados estos pasos, podemos identificar el equipo, marca y modelo más conveniente y realizar la compra. Vamos a ver entonces en la segunda unidad de este tema algunos ejemplos de tecnologías para electrodomésticos que son objeto del reglamento. En la primera parte entonces encontramos tecnologías para lavadoras. Tenemos lavadoras de carga superior o frontal. Los invito para que revisen el material. El objetivo de esta sesión pues no es leer el material, sino pues darles como alguna información importante. Vemos entonces cuál es la clasificación por tipo y capacidad para las lavadoras semiautomáticas y manuales. Esta información está tomada directamente del reglamento. A continuación entonces vemos la información para neveras no frost y neveras convencionales. A continuación motores de baja eficiencia y motores premium. Vemos también la clasificación de los motores según su rendimiento o eficiencia de acuerdo con la IEC o de acuerdo con las normas NEM. En el artículo número 12 del reglamento se establecen las eficiencias mínimas para la comercialización de motores trifásicos de inducción según la potencia nominal y el número de polos. Y es la información que se encuentra detallada a continuación. Vemos entonces los rangos de eficiencia energética para motores trifásicos. Esta información está tomada directamente del reglamento. En el tercer capítulo de esta unidad, entonces vemos cómo calcular el ahorro energético en los equipos. Entonces, en los equipos vamos a ver una información de eficiencia energética, lo cual nos va a permitir comparar con un equipo convencional cuál es el ahorro energético que van a tener esos equipos. La etiqueta entonces nos muestra cuál es el consumo de energía en kilovatios hora mes, en kilovatios hora día o en kilovatios hora año, dependiendo pues del tipo de equipo. Si este valor lo multiplicamos por el precio de la energía, por el costo de la energía, pues nos dará como resultado cuál es el consumo en un periodo de tiempo que normalmente pues lo calculamos mensual, porque nuestras facturas de energía y de gas llegan mensuales. Vamos a ver entonces algunos casos de ejemplos de cómo calcular
el ahorro energético. En este caso tenemos una etiqueta de eficiencia energética para un refrigerador de uso residencial con una clasificación B y tiene un consumo de energía de 18.5. Aquí podemos ver el consumo. 18.5 kilovatios hora mes es el consumo. La eficiencia energética es del 45%. Y vamos entonces a hacer el cálculo con un costo de energía de 346 pesos por kilovatio hora. Entonces, el gasto de energía de este refrigerador eficiente sería igual a los 18.5 kilovatios hora mes, ese es el consumo que tiene en un mes, lo multiplicamos por 346 pesos que vale el kilovatio hora y nos da 6.401 pesos por mes. Ahora vamos a ver entonces cuál sería la fórmula para definir el consumo de un equipo convencional, es decir, de un equipo con clasificación F en la escala energética, en comparación con este equipo que es eficiente energéticamente. Para hacer entonces el cálculo del consumo del refrigerador convencional, pues lo que hacemos es dividir el consumo del refrigerador eficiente entre 1 menos la eficiencia energética del equipo eficiente. Entonces tenemos 1 menos 0.45 nos da 0.55. Lo que vamos a hacer entonces es dividir los 18.5 kilovatios hora mes que consume el equipo eficiente entre 0.55, lo cual nos da 33.63 kilovatios hora mes. Como pueden ver, nuestro equipo eficiente consume 18.5 kilovatios hora mes, mientras que el convencional consumiría 33.63 kilovatios hora mes. Si queremos calcular entonces cuál es el ahorro en un mes, queremos hacer el cálculo del ahorro en un mes, pues entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esos 33.63 kilovatios hora mes por el costo del kilovatio hora, que eran 343 pesos, y así establecemos, si tuviéramos un equipo convencional, cuál sería el costo en pesos de consumo de ese refrigerador. Nos da 11.635 pesos frente a 6.401 pesos, que es el consumo de nuestro equipo eficiente. Si queremos entonces calcular el ahorro, pues hacemos la resta entre el consumo que tendría el equipo convencional, que son 11.635, menos los 6.401, que sería el consumo de nuestro equipo eficiente, lo cual nos da un ahorro de 5.234 pesos por mes. Si queremos calcular entonces el consumo del año, multiplicamos el ahorro de un mes por los 12 meses del año y nos da que al año ahorraríamos 62.808 pesos con este equipo. Vemos entonces el caso número 2. En este caso pues tenemos una estufa a gas para cocción de alimentos, donde tenemos la etiqueta y vamos a ver cuál es el gasto de energía. Tenemos entonces una estufa que tiene un consumo de 73 kilovatios hora mes. Vamos a suponer que en nuestro hogar el precio del gas por kilovatio hora es de 83 pesos, lo cual nos da que en el mes tendríamos un gasto con esta estufa de 6.059 pesos por mes. Vamos entonces a compararla con una estufa convencional. En el caso entonces de la estufa,
la eficiencia se denota por el ahorro relativo. El ahorro relativo nos dice que en esta estufa, en la etiqueta, dice que tiene un rendimiento en los quemadores del 59%. Entonces, para hacer el cálculo del consumo de la estufa convencional, lo que vamos a hacer es multiplicar los 73 kilovatios hora mes que consume la estufa eficiente, lo vamos a multiplicar por el rendimiento, que es del 59%, y lo vamos a dividir entre el rendimiento de una estufa convencional. En este caso vamos a asumir que la estufa convencional, que es categoría F, tiene un rendimiento del 53%. Así, el consumo de nuestra estufa convencional sería de 81.26 kilovatios hora mes. En contraste pues, con nuestra etiqueta de nuestra estufa eficiente, que es de 73. Tenemos entonces 81.26 frente a 73. De la misma manera, pues hacemos el cálculo del gasto de energía. La estufa convencional consumiría por mes 6.745 pesos, mientras que la eficiente consumiría solamente 6.059 pesos, lo cual nos daría un ahorro de 686 pesos por mes. Calculándolo en un año, entonces el consumo sería de 8.232. Es importante tener en cuenta que los datos de consumo de energía y desempeño energético que se establecen en la etiqueta de eficiencia energética son datos que han sido tomados en condiciones de ensayo en un laboratorio. Estos datos de consumo de energía pueden variar dependiendo de la forma como se use el equipo, de la forma como se instale el equipo y del mantenimiento que se le haga al equipo. Es importante que a nuestros clientes les demos esa información porque ese consumo puede variar. Entonces ese consumo ha sido establecido en unas condiciones de funcionamiento en un laboratorio, en condiciones de ensayo, pero es necesario aclararle al cliente que esos datos de consumo pueden variar dependiendo de la instalación, dependiendo del uso y dependiendo del mantenimiento que se haga a los equipos. Vamos a ver ahora entonces cómo interpretar el ahorro energético en las facturas. Vamos a ver una factura de energía eléctrica. Como ejemplo tenemos una factura de Codensa en Bogotá como modelo. Sin embargo, pueden variar de una empresa a otra, pero en términos generales deben contener una información básica. En primera instancia, pues tenemos los datos del cliente. Segundo punto, entonces tenemos una información técnica, rutas de lectura, rutas de reparto, estrato. Tenemos una evolución del consumo, la cual se da mediante un gráfico de barras, le permite identificar al usuario variaciones de lecturas de un mes a otro o de un periodo a otro. Tenemos una información de interés que nos muestra los costos discriminados por kilovatio hora del consumo unitario del servicio en generación, transmisión, pérdida, distribución, comercialización y otros cobros ordenados por la ley. El número de la cuenta o el número de usuario, los detalles de la cuenta y el precio del kilovatio hora también debe estar incluido en nuestras facturas de energía eléctrica. En el caso de la factura del gas natural, entonces tenemos una información básica que es identificación del cliente y de la factura, fechas de pago, valor a pagar, costos por reconexión, fechas de suspensión del servicio y el mismo gráfico que permite ver el consumo del mes comparado con los últimos 5 meses, del mes actual, los últimos 5 meses. Muestra entonces en forma de gráfico los últimos 6 meses, de modo que el usuario puede de manera visual identificar si ha habido variación, aumento o disminución en el consumo.
Tenemos información ya detallada de la factura, tipo de servicio, periodo facturado, consumo del mes, datos del medidor estrato, datos de medición, componentes tarifarios en las cuales vamos a encontrar el precio por kilovatio hora, el precio del consumo facturado, de acuerdo a una resolución de la CREC, la 127 del 2013. Y por último, entonces vamos a ver el marco legal o normas que regulan al sector de electrodomésticos. Dentro de la normativa referente a este tema, entonces podemos consultar la siguiente información para ampliar. La Constitución Política de Colombia en el artículo 5878. La Ley 1488 del 2011, que es el nuevo Estatuto de Protección del Consumidor, los artículos del 7 al 18. El Decreto 735 del 17 de abril del 2013. ¿Qué se pueden resaltar de estas normas? Los productos imperfectos, usados, reparados, remanufacturados, descontinuados, no tienen garantía siempre y cuando se haya informado debidamente esta situación al consumidor por escrito o de manera notoria. Los bienes nuevos tienen garantía de 1 año. Dentro de la garantía se puede exigir de manera alternativa que le reparen el bien, si es posible repararlo, o que le cambien por uno igual o de características similares, o que le devuelvan el dinero al cliente. Bien, ese es entonces nuestro tema de la unidad número 3.